Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido a mi canal de YouTube. En este trimestre estamos estudiando el comentario de la lección de escuela sabática. Bienvenido a la escuela más grande del mundo. Buscamos crecer nuestra relación con Dios de forma práctica. El título de la lección 7 es la oración y el texto principal, Salmo 62:8. El texto dice así: pueblos esperen en Él en todo tiempo. Derramen ante Él su corazón, Dios es nuestro refugio. Mientras algunos académicos señalan que este salmo fue escrito en el contexto de David huyendo de Saúl, otros señalan que probablemente fue durante uno de los momentos más críticos de su vida, que fue la rebelión de su hijo Absalón, una traición familiar y política. David estaba siendo atacado por gente en la que confiaba, quienes intentaban siempre derrocarlo mediante mentiras y violencia. Pero independientemente de cuál haya sido el contexto en el que se escribió este salmo, pues las palabras del salmista son la respuesta de alguien que está bajo mucha presión y decide que en lugar de explotar contra los demás o tragarse ese dolor, va a derramarlo en el único lugar donde se siente seguro. En este texto encontramos que confiar en Dios no es un ejercicio de optimismo ciego que se repite una y otra vez. Todo va a estar bien, sino es el acto radical de apoyarse todo nuestro peso en Él, especialmente cuando el suelo parece ceder ante nuestros pies. ¿Y cómo hacemos esto? Por la oración. Así que la oración va más allá de pedir, es el reconocimiento diario de nuestra propia debilidad. Al invitar al pueblo a derramar el corazón delante de Dios, aquí el salmista utiliza una imagen de transparencia total porque es el acto de vaciar por completo el recipiente de nuestro corazón hasta que nada quede guardado. Aquí el Salmo transforma nuestra crisis en un santuario. Nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual no consiste en pretender que somos inquebrantables, sino en reconocer que nuestra estabilidad no depende de nuestra propia naturaleza, sino en la mano de aquel que nos sostiene. Eso es la oración. Así que esta semana estudiaremos el ejemplo de diferentes personajes bíblicos y consideraremos formas prácticas de fortalecer la oración en nuestra vida. Vamos al día domingo. El libro de Isaías capítulo 55, verso 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos que los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La vida del profeta Elías nos ofrece una de las lecciones más profundas sobre la naturaleza humana y la soberanía divina. A menudo imaginamos que una gran victoria espiritual nos inmuniza contra la duda o el desespero, pero la experiencia de Elías tras su victoria en el Monte Carmelo pues nos demuestra que el humano en sí es frágil. Incluso en el momento de su mayor gloria se quiebra. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿cómo podemos confiar en Dios cuando las circunstancias contradicen nuestras expectativas? Fíjate, nuestras expectativas que suelen tomar tres formas. Esperamos una forma específica de respuesta, que Dios actúe de cierta manera, un tiempo determinado, rápido y sin demoras, y un sentimiento concreto que es paz, seguridad y claridad. Pero cuando la respuesta llega diferente a como imaginamos, tarda más lo que incluso queríamos o viene acompañada de incertidumbre en lugar de tranquilidad, eso nos descoloca totalmente. Y tú sabes que en la vida diaria, esta pregunta sobre las expectativas aparece más de lo que nosotros queremos admitir. Cuando haces todo bien en el trabajo y no te reconocen, cuando oras por tu familia, pero los problemas siguen, cuando decides hacer lo correcto en una relación, pero no llega la paz, llega la distancia, llega el rechazo, cuando te esfuerzas por cambiar un hábito y vuelves a caer, cuando confías en que Dios abrirá una puerta y lo único que tú ves son puertas cerradas, cuando pides por cura pero sigues sufriendo. Son momentos concretos, incómodos, donde la realidad parece contradecir lo que esperabas de Dios. ¿Sabes que el abatimiento de Elías en el capítulo 19 de Primera de Reyes resulta a primera vista incomprensible? Porque tras haber visto a Dios consumir el sacrificio con fuego, después de derrotar a los profetas de Baal,
Elías huye, aterrorizado por la amenaza de Jezabel. Su desánimo no era meramente físico, sino una crisis de expectativa. Elías esperaba que la victoria en el Carmelo trajera un avivamiento nacional inmediato, que sea el fin de la apostasía. Pero cuando esto no ocurrió, su vida se vio en peligro. El peso que él percibía como un fracaso lo llevó hasta pedir la muerte. Cuando nuestras expectativas se aferran a una forma específica, a un tiempo exacto, a un sentimiento determinado, sin darnos cuenta, comenzamos a condicionar nuestra relación con Dios. Dejamos de confiar en quién es Él y pasamos a confiar en cómo creemos que debe actuar. Y cuando eso no sucede, el corazón se enfría, la fe se debilita y ahí aparece la frustración. No porque Dios ha fallado, sino porque nuestras expectativas se convirtieron en el filtro a través de lo cual interpretamos todo. Entonces la fe deja de ser una relación viva y se transforma en una negociación silenciosa. Si Dios responde como espero, confío. Si no, dudo. Y es ahí donde las expectativas, en lugar de acercarnos, comienzan a distorsionar nuestra mirada y alejarnos de la verdadera confianza. Pero confiar en Dios no es confiar en resultados previsibles, sino confiar en su carácter inmutable. Es creer que Él sigue siendo bueno cuando yo no entiendo, que sigue estando presente cuando yo no lo siento, que sigue obrando incluso cuando no veo nada. La confianza madura no nace cuando todo encaja, sino cuando, aun cuando no tenga respuestas claras, yo decido permanecer. Es en ese lugar más profundo, más real, donde la fe deja de depender de las circunstancias y empieza a sostenerse en la certeza de quién realmente es Dios. Esto en la práctica se construye de manera intencional y diaria. Primero, reconociendo con honestidad lo que esperábamos y entregándolo todo en oración. Segundo, recordando quién es Dios a través de su palabra, más allá de lo que sentimos. Tercero, agradeciendo incluso en medio de la incertidumbre, entrenando el corazón a ver su fidelidad. Cuarto lugar, obedeciendo en lo pequeño, aunque no tengamos todas las respuestas. En quinto lugar, aprendiendo a descansar, entendiendo que no todo depende de nosotros ni de nuestro control. Por eso es que hoy la invitación es clara: decide confiar. Hoy, no mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando tenga más claridad. Hoy decide confiar en Dios tal como Él es y no como tú imaginabas que debía ser. Soltar la necesidad de controlar la forma, el tiempo y las emociones. Elige permanecer aún en medio de la duda, porque al final la fe no se trata de entenderlo todo, sino de decidir una y otra vez no soltar la mano de Dios. Y precisamente en ese lugar, cuando dejas de exigir respuestas y simplemente permaneces, es donde el corazón se aquieta y comienzas a percibir ese silbo apacible y delicado. La voz de Dios que no interrumpe con ruido, sino que se revela en la quietud de un corazón que decide confiar. Te pregunto, ¿decides hoy confiar en medio de la crisis que estás pasando? Vamos a la lección del día lunes. Tal vez has orado por mucho tiempo, por meses, incluso años, y la sensación que queda es el corazón incómodo. Es como si Dios estuviera en silencio. En ese contexto, las promesas bíblicas pueden aparecer difíciles de reconciliar con la experiencia. La Biblia dice: pidan, se les dará. Afirma que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Pero surge la tensión: si Dios oye, ¿por qué parece que no hay respuesta? Vamos a la historia de Ana. Ana nos acerca a una respuesta más realista y al mismo tiempo más profunda. Ella no oró una vez ni dos, ella derramó su corazón delante de Dios con perseverancia, con lágrimas, con anhelo. Durante un tiempo nada cambió externamente, pero algo estaba ocurriendo. Su relación con Dios estaba profundizando. Y esto es la clave. La espera no fue un vacío, fue un proceso. Y cuando la respuesta llegó, no fue solo el nacimiento de Samuel, sino la confirmación de que Dios nunca estuvo ausente. Él siempre está obrando en el tiempo correcto y de la manera correcta. Muchas veces interpretamos el silencio de Dios como ausencia de Dios, cuando en realidad
puede ser solo formación. Queremos respuestas inmediatas, visibles, pero sobre todo alineadas con nuestros deseos. Pero Dios está comprometido con algo mayor que nuestra comodidad momentánea, con nuestro carácter, nuestra fe, nuestra dependencia de Él. Volviendo al Salmo 62, recuerda lo que decía Salmo 62:8. Pueblos, esperen en Él en todo tiempo. Derramen ante Él su corazón porque Dios es nuestro refugio. El versículo nos invita a esperar en Dios en todo tiempo. Nos invita a derramar delante de Él nuestro corazón. ¿Sabes por qué entender esto es importante? Porque no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de llevarlo todo a la presencia de Dios, confiando que Él es nuestro refugio, incluso cuando no entendemos. Ahora, algo que es importante que hagamos es examinar nuestro propio corazón con preguntas simples como: ¿estamos buscando que se haga la voluntad de Dios o la nuestra? ¿Nuestros motivos son puros o están mezclados con deseos egoístas? ¿Hay áreas que no están rendidas en nuestra vida que afectan nuestra comunión con Dios? Porque la oración no es solo un medio para obtener algo, es el espacio donde Dios nos transforma. La oración no es para cambiar a Dios, sino para cambiar a aquel que ora. Y aquí está uno de los puntos más sensibles. La respuesta de Dios no siempre será lo que esperamos. Pablo una vez oró para que el aguijón fuese quitado de su carne y la respuesta divina fue: bástate mi gracia. Y eso nos confronta porque revela que la respuesta de Dios no siempre remover la dificultad, sino es sostenernos dentro de la dificultad con su gracia que es suficiente. Dios ve el panorama completo, nosotros apenas vemos fragmentos. Él obra con eternidad en mente, nosotros con urgencia. Así que confiar en Dios cuando no responde como esperamos no es fácil, pero es ahí donde la fe se vuelve auténtica. No una fe basada en resultados, sino en su carácter. No una fe sostenida por lo que recibo, sino por quién es Dios. Y en ese proceso lento, a veces incómodo, pero profundamente transformador, descubrimos que Dios nunca dejó de escucharnos. Vamos al día martes. En la época de Jesús, existía una fuerte tendencia a valorar las oraciones largas, estructuradas y cuidadosamente adornadas con palabras elevadas. Muchas de ellas eran repetidas de memoria y pronunciadas en público solo con la finalidad de causar impresión para quien la escucha. La apariencia de espiritualidad se medía en parte por la elocuencia y por la extensión de esas oraciones. Pero Jesús confrontó directamente esa práctica, señalando que detrás de esa forma externa muchas veces no había una verdadera conexión con Dios, sino una demostración externa de religiosidad. Para él esas oraciones no eran expresiones genuinas del corazón, era apenas una exhibición ostentosa de una supuesta piedad que buscaba aprobación humana más que comunión sincera con el Padre. ¿Sabes? Los discípulos se dieron cuenta que las oraciones de Jesús eran diferentes. Y es por eso que escucha este pedido, Lucas capítulo 11, versículo 1. Dice así: Señor, enséñanos a orar. Así en Lucas 11, 2 al 4 y Mateo 6, 5 al 15, Jesús destacó diferentes aspectos de la oración. Y al enseñarnos el Padre Nuestro, no lo hizo como una fórmula que debía repetirse mecánicamente, como si tuviera algún poder en sí mismo, sino como un modelo que encierra principios profundos para orientar nuestra manera de orar. Vamos a verlo parte a parte. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí comenzamos recordando que no oramos a una fuerza lejana, sino a un Padre cercano. Y esto nos da confianza y al mismo tiempo nos ubica como hijos dependientes. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. Es decir, no es solo reconocer que Dios es santo, es desear que su nombre sea honrado en nuestra vida. Y esto implica vivir de manera que refleje quién es Dios. Siguiente parte, venga tu reino. Esto expresa el anhelo de que Dios gobierne plenamente, tanto en el mundo como en nuestro corazón. Es decirle, Señor, reina primero en mí, en el trono de mi vida tú debes estar. Luego, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Es rendir nuestra voluntad, no solo pedir, sino aceptar que su plan es mejor, aun cuando yo no lo entienda. Siguiente pedido, danos hoy el pan de cada día. ¿Qué nos enseña esto? A depender de Dios cada día, no solo por lo material, sino también por lo espiritual. Dirección, fuerza, propósito. El siguiente pedido es perdónanos el mal que hemos hecho o así como nosotros hemos perdonado a todos aquellos que nos han hecho mal. Es un llamado a vivir con un corazón limpio. Recibimos perdón, pero también lo extendemos. Luego dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esto es un reconocimiento de nuestra debilidad y la necesidad constante de la protección de Dios frente al mal y a las decisiones equivocadas que siempre tomamos. La oración continúa porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí terminamos reconociendo que todo le pertenece a Dios. Esta es una declaración de adoración y confianza en la soberanía de Dios. En definitiva, Jesús no vino a enseñarnos a decir más palabras, sino a vivir una relación más real con Él. La oración deja de ser un discurso para convertirse en un encuentro, un espacio donde el corazón se alinea, donde la voluntad se rinde y donde la dependencia se hace consciente. El Padre Nuestro no es una repetición, es un camino de una vida centrada en Dios en cada área. Por eso, más que preguntarnos cuánto oramos o qué palabras usamos, la pregunta más profunda es, ¿estamos realmente conectando con el Padre o solo estamos cumpliendo una práctica? Por eso hoy tú puedes tomar una decisión diferente. Deja de ver la oración como un hábito automático. Comienza a verla como un espacio de transformación, donde Dios no solo escucha lo que dices, sino que Él trabaja en quién eres, está moldando tu corazón conforme a su voluntad y decide hoy apartar un momento real, intencional y diario, aunque sea breve, para presentarte delante de Dios con honestidad, abrir tu corazón sin filtro, rendir tu expectativa, escuchar su voz en silencio y permitirle día tras día formar en ti una fe más profunda y más madura y más dependiente de Él. Vamos a la lección del día miércoles. La lección nos lleva a la oración de Daniel, la cual ocurre en un momento crítico. El pueblo de Israel está en el exilio en Babilonia, lejos de su tierra como una consecuencia de su desobediencia. Daniel ya es anciano y entiende por medio de las profecías que el tiempo del cautiverio está llegando a su fin, como Jeremías lo hablaba en la profecía de los 70 años. Pero en lugar de asumir que todo ocurrirá de manera automática, responde con una oración intensa. Su oración no nace de una necesidad personal, sino de una conciencia profunda de la historia del pecado colectivo y de la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Cuando leemos la oración de Daniel en el capítulo 9 del libro, vemos que la oración no es solo pedir cosas, como a veces nosotros lo hacemos en nuestras oraciones. Daniel no comienza pidiendo, comienza reconociendo, confesando, recordando quién es Dios y quién es el ser humano. Su oración revela que orar es alinearse con Dios antes que intentar mover a Dios. Es un espacio donde el corazón se ubica correctamente. Vamos a leer un poco sobre esta oración. Mira, Daniel 9, 4 hasta el verso 6. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, digno, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en nombre de Dios hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. La oración de Daniel nos muestra diferentes partes que pueden tener nuestros momentos de oración. En primer lugar, alabanza. Daniel reconoce el carácter de Dios, su grandeza, su fidelidad, su misericordia. Antes de mirar su problema, él comienza a mirar quién es Dios. Luego está la confesión. No se justifica ni señala a otros, sino que él se incluye y dice, hemos pecado, mostrando un corazón humilde y consciente. Después viene la petición. ¿Qué pide? Pide restauración, pide la intervención divina.
pero siempre apelando a la misericordia de Dios, no a los méritos humanos. Y finalmente, aunque no siempre explícito, en palabras como las nuestras, aquí encontramos que hay un profundo sentido de gratitud implícita en reconocer quién es Dios y que aún escucha. ¿Por qué es tan importante destacar estas partes? Porque esto nos confronta directamente. Nuestras oraciones muchas veces comienzan y terminan con pedidos interminables, pero la oración bíblica es mucho más completa porque incluye alabanza, nuestra mirada a Dios, confesión que limpia el corazón, peticiones que alinean nuestra voluntad y gratitud que reconoce a la fidelidad divina. Por eso es que la invitación es a que te detengas y pienses, ¿por qué cosas hoy puedes alabar a Dios? ¿Qué necesitas confesarle con sinceridad? ¿Qué necesitas pedirle? No solo para ti, sino para otros. ¿Qué puedes agradecer incluso en medio de lo que nada ha cambiado? Ponle pausa a este video y tómate un momento para hablar con Dios. Y luego continuamos con nuestro estudio. ¿Te parece? Vamos a la lección del día jueves. El día jueves responde a otras preguntas que pudieron habernos quedado sobre la oración y que es importante que lo tengamos claro. La primera pregunta es, ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Muchas veces dejamos de orar porque sentimos que es innecesario. Pensamos, Dios ya sabe lo que me pasa. Y detrás de eso hay cansancio, hay distancia, incluso una sensación de desconexión. Pero la oración no es para informarle a Dios, sino para transformarnos a nosotros. Cuando oramos, hacemos una pausa en medio del ruido, bajamos el ritmo, reconocemos que no tenemos el control y nos volvemos a ubicar delante de Dios. Es en ese momento donde el corazón se ablanda, la ansiedad se ordena y empezamos a ver cosas desde otra perspectiva. No es que Dios baje a nuestro nivel, es que nosotros comenzamos a elevarnos hacia el suyo. Y tú puedes preguntarte, ¿mas por qué orar cuando todo está bien? Solamente orar cuando me va mal. Aquí aparece algo muy sutil. Cuando todo está en orden, el corazón siempre tiende a volverse autosuficiente. Nos sentimos tranquilos, seguros y sin darnos cuenta, dejamos de buscar a Dios con la misma intensidad. No porque no creamos en Él, sino porque sentimos que no lo necesitamos tanto. Pero esa es una ilusión peligrosa. La verdadera dependencia de Dios no nace en la crisis, sino en la conciencia diaria de que sin Él no somos nada. Orar en tiempo de calma es un acto de humildad, es reconocer que incluso cuando todo parece estar bien, seguimos necesitando su dirección, su presencia y su guía. La tercera pregunta que surge es, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Sabes que muchas veces oramos, pero en el fondo dudamos. Pedimos, pero con incertidumbre, con temor a no ser escuchados. La fe entra justamente ahí. No como una emoción intensa, sino como una decisión de confiar en el carácter de Dios. Orar con fe no significa exigir resultados, sino creer que Dios oye, que Él responde y que lo hace conforme a su voluntad, aunque no siempre coincida con mi voluntad. La fe sostiene la oración cuando no vemos cambios inmediatos, cuando no sentimos nada especial, cuando parece que todo está igual. Es elegir seguir confiando incluso en el silencio. Y la cuarta pregunta es, ¿con quién debo orar? A veces la dificultad no es saber cómo orar, sino encontrar el espacio. La oración personal a solas es donde más profundamente nos abrimos, porque ahí salen nuestros miedos, nuestras dudas, que no mostramos a nadie. Pero también está la oración en familia o con otros, que fortalece vínculos y nos recuerda que no estamos solos en la fe. Y la oración en comunidad es donde aprendemos a sostenernos los unos de los otros. Cada una responde a una necesidad distinta del corazón, intimidad, conexión, pertenencia. Y finalmente, creo que una de las más complicadas es cómo debo escuchar. Porque no todo en la oración es hablar. Muchas veces llenamos el tiempo con palabras, pero no dejamos espacio para escuchar a Dios. Y escuchar a Dios no es quedarnos en blanco, ni seguir nuestros propios pensamientos, sino es abrir su palabra y permitir que Él nos hable allí.
Es en la Biblia donde Dios ordena nuestras ideas, donde confronta nuestras actitudes, trae claridad. Escuchar implica disposición, no solo a oír, sino a ser transformados. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que más te cuesta hoy? ¿Detenerte para orar? ¿Buscar a Dios cuando todo está bien? ¿Creer cuando no ves respuestas? ¿Abrirte con sinceridad o aprender a escuchar? Identificarlo no es solo para que te sientas mal, sino para darle el siguiente paso. Y hoy es un buen comienzo para ello. Vamos a la conclusión de esta semana. Tal vez identificas con más de una de las historias que estudiamos esta semana. Momentos donde sentiste que Dios guardaba silencio como Ana. Etapas donde tus expectativas se rompieron como Elías. Días en los que tu oración se volvió una rutina como en tiempos de Jesús. O incluso ocasiones donde no supiste cómo orar como Daniel, más allá de pedir. En cada uno de estos escenarios hay emociones reales, hay frustración, hay cansancio, hay duda, autosuficiencia, incluso distancia. Pero todas esas experiencias tienen algo en común. Son el punto de partida donde Dios quiere encontrarte, no para exigirte más, sino para llevarte a algo más profundo. Por eso la invitación final no es solo a orar, no es orar más, sino es a vivir la oración de otra manera. No como un espacio para repetir palabras, ni como un recurso que lo uso en emergencias, sino el lugar donde tu vida es transformada desde adentro. Y hoy tú puedes tomar esa decisión, volver a la oración con corazón sincero, sin máscaras, sin fórmulas, dispuesto a ser moldeado por Dios. Decidir apartar tiempo, abrir tu corazón, rendir tus expectativas, escuchar a Dios y permanecer aún cuando no entiendas. Porque es ahí, en esa constancia sencilla pero real, donde Dios forma una fe firme, un carácter renovado y una relación que ya no depende de las circunstancias, sino de su presencia que vive en ti. Por eso hoy podemos tomar la decisión de no solamente separar el tiempo para la oración, sino que la oración se convierte en la experiencia más real de nuestra historia con Dios. No es solo orar, es tener esa conexión, es abrir el corazón y permitir que Dios esté en el trono de la vida. ¿Cuál ha sido la historia que más te impactó? ¿Con cuál tú te identificas más? No importa con cuál te identifiques. Hoy es un buen momento para dar un buen paso de fe en dirección a Cristo. ¿Quieres orar conmigo? Gracias, Señor, porque durante esta semana entendimos la importancia de la oración no solo como el medio de comunicación con el cielo. Entendimos de una conexión real contigo. Por eso pedimos que las lecciones aprendidas puedan ser nuestra experiencia y que a partir de hoy podamos vivir un momento, una experiencia de fe y de conexión real contigo. Ayúdanos para entender que la oración no solo es un conjunto de pedidos. Hay que agradecer, hay que reconocer y hay que tener la satisfacción de saber que nuestra voluntad está rendida a la tuya. Ayúdanos a confiar, aun cuando tú estás en silencio, aun cuando las cosas continúan igual. Ayúdanos a creer y que la fe nos sostenga en todo momento. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Qué placer haber estado juntos durante este repaso. Que Dios te bendiga y, si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.